Y bueno, pues las altas temperaturas han estado azotando prácticamente a toda la República Mexicana. Se han registrado temperaturas de hasta 45 grados en el norte, en las costas del país, aquí en el centro de la República, en la Ciudad de México hemos registrado temperaturas entre los 30, 35 grados, algo que pues no se había visto en muchísimo tiempo. Tú, mi querido Lalo, que has andado justamente en el Lalo Olmos National Tour 2024, que has estado visitando pues prácticamente tanto el norte como el sur. Sí. También se han registrado, bueno, has vivido, nos has platicado pues estas altas temperaturas. Es correcto, tanto, bueno, en el sur, por ejemplo, la semana pasada, no solo el calor, sino la humedad, obviamente, ¿no? Y digo, así soplaba el viento relativamente a ratos, pero igual en el norte no tanto, pero sí, obviamente pues, por la cuestión, estamos en Ensenada. Hace más frío en la noche, pero el sol a pleno, a plomo caía en las tardes. Pero y sí. Esto, mi querido Lalo, lo traemos a la mesa porque justamente nos han preguntado sobre los neumáticos, si justamente las altas temperaturas pueden reventar las llantas de los vehículos, si se llegan a, de alguna manera, pues no sé, a derretir las altas temperaturas, si se dejan el vehículo en el exterior, justamente en el pavimento tan caliente. Y todo esto, pues tú, mi querido Pablo, nos vas a sacar de dudas. Pues mira, la llanta como tal que reviente por altas temperaturas, no. Más bien, ya el hecho de que reviente es consecuencia de una negligencia por parte de nosotros como conductores y obviamente como dueños del vehículo. Ahorita llegamos a eso para que nos quede claro. Okay. Nada más hay que tener presente que pues hay personas, hay mucha gente que da poca importancia al papel que juegan los neumáticos en el vehículo. Pero bueno, hay que tener muy presente que son los únicos componentes de todo el coche que tienen contacto con el pavimento. Ya de entrada eso es vital y es fundamental. Y ahora, del mismo modo que sucede con el frío, las altas temperaturas también pueden afectar el desempeño de las llantas, pero justamente cuando escuchamos que una llanta reventó o explotó, en realidad es lo que decíamos, es el resultado ya extremo de nuestra negligencia como usuarios. Por ejemplo, cuando el neumático no está a la presión de inflado correcta, cuando existe sobrecarga por exceso de peso en el coche, cuando la banda de rodadura está excesivamente desgastada o dañada debido a una mala reparación, cuando aparecen chipotes tras un impacto o cuando se ha realizado un seccionado de la llanta, entre otros inconvenientes. Entonces, ahí ya podemos darnos cuenta que la llanta como tal, una llanta sana, jamás va a reventar. Okay. El problema es cuando la llanta está en mal estado y esa ya es la última consecuencia. Y fíjate que en ese sentido vale la pena destacar que hablamos de este término de seccionado. Esta práctica del seccionado, ¿qué es? Es una práctica que utilizan muchas vulcanizadoras para tratar de rescatar un neumático dañado. ¿Y en qué consiste? Es cortar y raspar justamente la sección dañada. Algunos la cierran con hilo, ¿no? Y aguja. Después se aplica un pegamento, se pone un parche vulcanizado y finalmente con una máquina seccionadora, así se llama, se funden los zules para sellar todos los orificios y dejar un acabado, pues, medianamente aceptable. Sin embargo, este seccionado de llantas pues es una medida de emergencia. Solo es de emergencia cuando no se tiene, por ejemplo, la posibilidad de comprar un neumático nuevo en ese momento, o que la llanta de refacción no sea funcional también en ese momento, o no se tiene, o si no, pues podemos o no tenemos la oportunidad de tener una grúa para remolcar nuestro vehículo hasta el destino final. Aunque ya esté reparado, y esto es importante que no lo olvidemos, sigue siendo un neumático dañado, el cual pues va a comprometer en gran medida nuestra seguridad. Y es que cuando la llanta se abre justamente en alguno de sus costados, ya difícilmente se puede reparar. Pues no solo el caucho se corta, sino también todos esos alambres, esa estructura, esas fibras textiles de la estructura interna de la llanta se rompen, lo que provoca pues que ya no tenga evidentemente soporte. Eso por un lado. Entonces, si bien es cierto que en condiciones de calor extremo la temperatura a la que se encuentra el asfalto puede ser hasta 10 grados más alta que la temperatura ambiente, es decir, si tenemos por ejemplo 38 grados centígrados, la temperatura del asfalto puede superar con mucha facilidad los 48 grados. Y eso conlleva un incremento de la presión interna del aire de la llanta. Lo cierto es que es
Difícilmente que un neumático sano estalle por esa razón. Si la llanta está inflada a la presión que marca el fabricante, pues se tendrá, por ejemplo, una tolerancia segura en el incremento de presión de alrededor del 20% o más. Sin embargo, si la llanta está inflada, por ejemplo, a una presión superior a la que marca el fabricante, entonces podría existir el riesgo de que reviente, pero solo bajo esas circunstancias, sin olvidar los otros factores mencionados. Y bueno, que un neumático reviente también se reduce a prácticamente tener una presión de inflado no adecuada, más que la acción como tal de las altas temperaturas. Evidentemente, una buena medida de protección para mantener una temperatura constante en la llanta, y es pues una recomendación, es por ejemplo inflarla con nitrógeno. Uh-huh. Es un gas cuya principal característica es que al no tener humedad, no se expande ni se contrae con el cambio de temperatura, obviamente dentro del neumático, mientras está en movimiento, cosa que sucede con el aire del ambiente. Obviamente con esto no queremos decir que el aire común sea malo o que no sirva, ¿no? Sigue siendo al final del día y se seguirá utilizando siempre para inflar neumáticos, pero el nitrógeno tiene otras cualidades y de hecho se recomienda mucho en vehículos que constantemente salen a la carretera. Cuando llenamos con nitrógeno, al estar en estado puro, todas las moléculas son exactamente iguales y la presión que ejercen contra las paredes de la llanta es exactamente la misma. No hay deformación ni en la banda de rodamiento ni en las caras o flancos de la llanta. Además, al no tener esa humedad que sí tiene el aire normal, el aire que respiramos, y ser un gas frío, tampoco hay contracción ni expansión del gas por efecto de la variación de la temperatura. Esta es una gran ventaja porque, por ejemplo, si la presión al interior del neumático está calibrada a 32 libras con aire común y salimos a carretera y hace mucho calor, la lectura puede aumentar hasta 38 o más libras debido a la humedad, y esto en un neumático en malas condiciones o que ya fue reparado puede provocar justamente un percance de suma importancia e inclusive pues llegar a reventar. Sin embargo, no podemos tampoco negar el hecho de que sí existe una disminución del desempeño del neumático debido a las altas temperaturas. Y en ese sentido, por ejemplo, Firestone, ¿no? Señala que el calor, por efecto del calor, si la presión es inadecuada, la banda de rodamiento, al tener más contacto con el suelo, porque está deformada al final del día, se calentará antes y como consecuencia pues se va a desgastar con mayor rapidez. De hecho, disminuye su vida útil hasta en un 15%, nada más por no tener la presión adecuada. Todo se deriva de una mala presión. Esa es la gran consecuencia. Y bueno, ya otras variaciones, otras derivadas, es que el consumo evidentemente de combustible se verá afectado hasta en un 10% más de lo normal, ya que el esfuerzo para rodar pues será mucho mayor. Y bueno, finalmente, del mismo modo que el frío hace que el caucho se vuelva más rígido, en este caso el calor pues de alguna forma también merma los componentes químicos de la goma. El resultado es que esta se vuelve más frágil, se vuelve más blanda, y por ese motivo es que es indispensable revisar el estado y la profundidad de la banda de rodadura. De acuerdo con la normativa y varios fabricantes, la profundidad no debe superar 1.6 milímetros y es recomendable cambiar el neumático cuando esta ya sea inferior a 3 milímetros. Así que bueno, siempre la recomendación, revisar el estado de las llantas del coche y la presión adecuada siempre. Por lo menos revisarla cada que vamos a cargar combustible, hay que le echen. Y es que, como dices, Pablo, somos mucho de no prestarle atención a los neumáticos, justamente, como bien mencionas, a la presión, la cual debe ir dependiendo de las diferentes condiciones, y que ahí en el mismo vehículo viene cuánto debe ir el neumático, la llanta. Somos mucho de, pues, simple las 28 parejos, salgo a carretera. Es correcto. Y en el caso también de las llantas, pues neumáticos en buenas condiciones, también somos mucho de llegar a una vulcanizadora y prácticamente de, pues écheme ahí un gallito. Exactamente. Malas prácticas. Sí. Entonces, correcto. Pues justamente, y lo acabas de decir muy bien, la llanta pues es la que tiene el contacto con el piso, con el pavimento. Pero bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Pablo, por las recomendaciones y disipar estas dudas de los radioescuchas. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno.